¿Sentiste que este invierno está siendo más brutal que otros años? ¿Que el frío te cala los huesos como nunca antes? Tranquilos exploradores, no fue solo una percepción. Lo que ocurrió en Argentina desde el 29 de junio de 2025 fue una verdadera anomalía climática. Los meteorólogos lo llamaron bomba polar. Y aunque el nombre suene exagerado, lo que vivimos fue una de las irrupciones de aire antártico más intensas de la última década. Pero ¿qué es una bomba polar realmente? ¿Puede volver a pasar? Y lo más inquietante, ¿fue solo un fenómeno climático o una señal de algo más grande que está cambiando nuestro mundo? Soy Rocky Sosa y hoy vamos a sumergirnos en este fenómeno extremo que nos obligó a parar, a refugiarnos y a mirar el cielo con asombro y un poco de miedo. Exploremos juntos. Sábado 29 de junio. Muchos lo recordarán como el comienzo de una semana fuera de lo normal. Ese día, desde la madrugada, las temperaturas comenzaron a desplomarse en todo el país. No fue una simple ola de frío, fue una irrupción de aire polar que avanzó con una violencia inesperada. En Buenos Aires, el termómetro bajó a 1 grado bajo cero antes del amanecer, algo poco común para la ciudad. Pero en provincias como Mendoza, San Luis, La Pampa o Córdoba, las mínimas rondaron los 8 grados bajo cero. Lo más impactante fue la velocidad del cambio. En cuestión de horas, la temperatura descendió entre 10 y 15 grados. Las ráfagas de viento helado parecían cuchillas en la piel. En muchas rutas del interior del país se registraron accidentes por hielo en el asfalto. Algunos aeropuertos suspendieron operaciones por las condiciones extremas. Las redes sociales se llenaron de imágenes, aguas congeladas en tuberías, cristales estallados por la diferencia de temperatura, hielo en los vidrios de autos y casas donde no es habitual, gente invadiendo las ferreterías comprando caños o tanques de agua, como si se tratara del día después de mañana o el apocalipsis. El país entero entró en una especie de pausa forzada, no por pánico, sino por necesidad. Aunque el nombre de bomba polar no es un término oficial de la meteorología, se ha vuelto cada vez más popular en los medios para describir irrupciones de aire antártico extremadamente intensas. La base científica detrás del fenómeno realmente existe. Técnicamente hablamos de una advección polar violenta, una masa de aire muy frío que se desprende del polo sur y avanza hacia el norte con gran velocidad. Esto ocurre cuando las corrientes en chorro, que normalmente de alguna manera retienen el aire frío en las regiones polares, se debilitan o se deforman, permitiendo que esta barrera se desarme y que el aire escape hacia zonas habitadas del continente. En meteorología existe además un término más preciso: bombogénesis, que describe una caída explosiva de presión en sistemas ciclónicos. Aunque no se aplica directamente en este caso, el impacto y la velocidad de la irrupción del frío llevaron a que la prensa adoptara el término bomba como forma de expresar más que nada la intensidad del fenómeno. Lo que ocurrió en Argentina fue una de las irrupciones polares más fuertes desde que se tienen registros en varias provincias del centro y norte del país. Incluso el sur de Brasil, Paraguay y Uruguay también sintieron sus efectos. Desde el 29 de junio y durante casi una semana, Argentina vivió una seguidilla de días helados. En muchas provincias se superaron récords históricos de temperatura mínima. En Rosario, por ejemplo, el termómetro descendió a 7 grados bajo cero. En San Juan, a menos 6 grados bajo cero. En Corrientes, menos 2. En ciertas zonas, este nivel de frío no es habitual. En la aglomeración metropolitana de Gran Buenos Aires, la sensación térmica llegó a 5 grados bajo cero por momentos. Se emitieron alertas por temperaturas extremas que podían afectar la salud, especialmente en personas mayores, niños y quienes viven en situaciones de calle. En Villa Meliquina, Neuquén, el termómetro marcó 15 grados bajo cero, congelando el arroyo que abastecía de agua a 300 personas. Las cañerías estallaron, dejándolos sin líquido vital, mientras, por otro lado, en la cascada de los Duendes en Bariloche, se transformó en una escultura de hielo. Los guardaparques afirmaron que en los últimos 5 años no se había visto algo similar. El frío no solo se sintió en la piel, tuvo efectos en la vida cotidiana.
Las escuelas suspendieron clases, se reportaron cortes de energía por sobrecarga en los sistemas eléctricos y falta de suministro de gas en barrios periféricos. En el campo hubo muchísima preocupación por las cosechas, los animales y el riesgo de heladas negras. El país entero quedó bajo un manto blanco, o al menos bajo un silencio helado. Las ciudades se ralentizaron. Las calles estaban casi vacías por las mañanas. Los autos amanecían con capas de hielo. El invierno esta vez no vino a saludar, vino a quedarse. Frente a estos fenómenos extremos, surge inevitablemente la pregunta que seguramente te estarás haciendo en el momento. ¿Y el cambio climático? ¿Dónde está? ¿Y el calentamiento global? La respuesta, aunque parece sencilla, es bastante compleja, pero cada vez más clara. Aunque tendemos a asociar el cambio climático con el calentamiento global, lo cierto es que también produce eventos extremos en ambos extremos del termómetro. Olas de calor más intensas como la que está viviendo París en estos momentos, en estos días, y también irrupciones de frío más violentas. La pregunta es ¿por qué? Porque básicamente el calentamiento de los polos debilita las corrientes de aire que regulan el clima global. Una de ellas, como mencionábamos anteriormente, es la corriente de chorro polar, que actúa como un cinturón que mantiene el aire frío contenido. Aunque este cinturón se ondula o se rompe, el aire helado puede desplazarse rápidamente hacia el norte. Además, los océanos están más calientes, lo que genera más vapor de agua y cambios en los patrones de presión. Esta combinación crea desequilibrios que provocan eventos extremos. En resumen, sí, este tipo de erupciones polares pueden estar relacionadas con el cambio climático. No son su opuesto, son quizás justamente una de las consecuencias más desconcertantes. La ciencia lo advierte hace años, el clima global está cada vez más inestable y fenómenos como la bomba polar de 2025 no serán excepciones aisladas, sino advertencias repetidas. Cuando el frío se va, deja algo más que un registro en los termómetros, deja marcas en la economía, en la infraestructura y en las personas. El consumo de energía se disparó, en algunas regiones hubo saturación en el sistema eléctrico. Las garrafas y los calefactores se agotaron, los hospitales atendieron a personas con cuadros respiratorios agravados y muchas familias de bajos recursos pasaron noches muy difíciles. El frío extremo también afectó cultivos, retrasó cosechas y dañó sistemas de riego. Las provincias agrícolas y ganaderas sintieron el impacto en sus números. Pero además de los efectos tangibles, hay algo que permanece en la memoria: la sensación extrema de vulnerabilidad, la certeza de que por más abrigo que tengamos, no controlamos todo. El clima puede cambiarlo todo en un par de horas y eso nos hace pensar, o nos debería hacer pensar. Nos hace mirar al cielo con otros ojos y recordar que habitamos un planeta que está cambiando, con o sin nuestra aprobación. La bomba polar de 2025 fue un evento real, medible y brutal. No fue una exageración, no fue un invento de las redes sociales, fue una manifestación más de un clima que está mutando frente a nuestros propios ojos en este momento. Tal vez el próximo invierno no sea tan crudo, o tal vez sí. Lo que sabemos es que debemos estar preparados, no solo con frazadas y estufas, sino también con conciencia. Porque mientras el planeta se enfría en algunos lugares y se calienta en otros, lo único que puede equilibrarnos es la empatía, la ciencia y la acción colectiva. Gracias por haber estado del otro lado. Si esta historia te resonó, si también viviste esta semana como una película congelada, te invito a compartir este episodio, a suscribirte y a seguir explorando juntos los misterios que nos rodean. Nos escuchamos en el próximo episodio. Y recordá, cuando todo se enfría afuera, es el momento oportuno de encender algo adentro. Hasta la próxima.